En este video vamos a ver la parte de energía y relacionarla con trabajo. ¿Cuál es la definición de energía? Indica que la energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, es decir, para producir un cambio. Ahora, esto no es una definición que nos resulte suficiente. Siempre nos va a quedar escasa en función de todo lo que vamos a ver y lo transversal que es el concepto. La energía aparece en la mecánica, en la termodinámica, en el electromagnetismo, en la mecánica de los fluidos, en la teoría de ondas, en la mecánica cuántica, en la biología, en la química. Nosotros nos vamos a quedar con la energía mecánica. La primera de las energías que vamos a definir es la energía cinética, que se trata de energía asociada al movimiento. La definición es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces acá aparece el concepto de velocidad, que es la variable física que nos habla del movimiento. ¿Qué tiene de importante? Que como la velocidad está al cuadrado, ya no va a importar para dónde apunte, va a terminar siendo una cantidad escalar. Ahora tenemos la energía asociada a la posición. Esta energía se llama energía potencial gravitatoria. Es una de las tantas energías potenciales que existen. Siempre va a estar relacionada con una fuerza y con la posición. En este caso, la fuerza a la cual estamos trabajando es justamente la fuerza gravitatoria, que es el peso. Entonces, la ecuación de la energía potencial gravitatoria es masa por altura por gravedad. ¿Y qué es la energía mecánica total? La energía mecánica total es la acumulación de ambas energías, es decir, un cuerpo que tenga una dada altura pero que también tenga velocidad va a contar con ambas energías en ese instante, es decir, con la energía cinética y la energía potencial. Entonces su energía mecánica en ese punto será la suma de ambas energías. ¿Qué unidades tienen las energías? Fíjense que a partir de las fórmulas reemplazamos por las unidades del sistema internacional. Entonces era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces queda el kilogramo y la unidad de velocidad es metros sobre segundo. Si eso lo elevamos al cuadrado, nos va a quedar ambas unidades al cuadrado. Entonces la unidad completa será kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Lo mismo si hacemos el análisis con la energía potencial gravitatoria, que también teníamos que era la masa por la altura por la aceleración de la gravedad. Y entonces la masa en kilogramos, la altura en metros y la aceleración de la gravedad que estaba en metros sobre segundo cuadrado y todo ese conjunto nos da de nuevo kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Por eso lo podemos sumar porque tienen mismas unidades. Pero para ahorrarnos tiempos, todo ese conjunto de unidades es lo que vamos a definir con el nombre de Joule. Y vamos a usar una letra J para simbolizarlo. Acá tenemos otros tipos de unidades, ahí aparece en el sistema internacional, ahí aparece como Newton por metro, porque recuerden que es el mismo cuadro que usábamos para las energías, para los valores asociados al trabajo. Entonces, el Newton ahí no está desarrollado, pero si nosotros lo desarrollamos, también quedaría kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que al juntarlo con el metro del desplazamiento también nos vuelve a dar joule. Si es la misma unidad, está formada igual. En el sistema técnico tenemos el kilogrammetros y en el sistema de CGS, es decir, centímetros, gramos, segundos, el nombre de la unidad de trabajo o de unidad de energía, ahora que acabamos de ver también, es el ergio. Y acá tenemos las equivalencias. Un kilogrammetro es 9,8 joules y un joule es 10 millones de ergios. Pero, ¿por qué hablamos de trabajo y energía? ¿Hay alguna relación entre el trabajo y las energías? Es decir, hasta ahora no vimos nada que se comuniquen a no ser que sea la unidad, que ya nos tiene que dar alguna sospecha. Entonces vamos a recordar que el trabajo total lo podemos escribir como el trabajo realizado por la fuerza resultante. Entonces el trabajo total se puede escribir como la fuerza resultante por el desplazamiento. Ahora recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Entonces si sustituimos me queda que el trabajo total es masa por aceleración en la misma dirección de este desplazamiento que estamos realizando por
por el desplazamiento. Y ahora vamos a tener que hacer un poco más de memoria, un poco más atrás en el tiempo, y aplicar o recordar una de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado donde aparece el término aceleración por desplazamiento, que es la ecuación que aparece en los cuadrados. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces justamente esta expresión, aceleración por desplazamiento. Si despejamos de ahí esta expresión aceleración por desplazamiento y reemplazamos en la ecuación de trabajo, lo que nos va a quedar es que el trabajo se puede escribir como masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, todo dividido 2. Si distribuimos, lo que nos está quedando que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Con casualidad, ahora sí aparece algo que nos resulta familiar, que es lo que acabamos de definir recién como energía cinética. Entonces, el trabajo total va a estar referido a que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre un cuerpo, si nosotros tenemos un trabajo total, esto va a modificar su movimiento. Por eso modifica las energías cinéticas. Si fueran iguales, ese trabajo total daría 0. Entonces, el trabajo modifica el tipo de movimiento. Y esta es la primera relación que tenemos entre el trabajo y la energía, aunque no va a ser la única. Ahora vamos a hablar de unos conceptos que nos van a ayudar para seguir construyendo la segunda relación entre trabajo y energía. ¿Qué son las fuerzas conservativas y cuáles son las fuerzas no conservativas? Entonces podemos clasificar las fuerzas en conservativas y no conservativas, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Y para qué nos va a servir este concepto? Entonces veamos un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de conservativo y no conservativo, lo que nos quiere decir es que las fuerzas conservativas van a generar el mismo trabajo en cualquiera de las tres situaciones que vemos A, B y C. ¿Por qué? Porque arranca en el mismo lugar y termina en el mismo lugar. Es decir, genera el mismo trabajo independientemente del camino en cómo se haga. Esto parece medio extraño si explicado, así que lo vamos a ver de una forma más simple. Imaginemos una caída de un objeto. Entonces el objeto lo tengo arriba de una mesa y va a caer. Una altura h. Y el peso siempre va a ser hacia abajo. ¿Qué trabajo nos genera? Bueno, el trabajo es peso por altura por el coseno de ángulo que forman entre los dos, que en este caso es 0 porque son paralelos, entonces me va a dar que el trabajo es peso por altura. Ahora bien, vamos a analizar una segunda situación. Bueno, y acá como un comentario extra, ¿qué tienen que ver las energías? Bueno, fíjense que la energía potencial gravitatoria era masa por gravedad por altura, o masa por altura por gravedad, no importa el orden. Y en este caso nos va a quedar que ese trabajo o cualquier trabajo en realidad asociado a la fuerza peso, siempre se lo va a poder escribir como la diferencia entre las energías potenciales, pero la inicial menos la final, porque fíjense que al principio es que tiene la altura h y al final está a la altura del piso, entonces por eso la inicial es la h y la final es el piso. Por eso el orden que está acá, eso que es equivalente a escribir como menos la diferencia de las energías potenciales. Esto es un detalle que nos va a servir más adelante, pero bueno, para ver que acá también hay una, si quieren, relación extra entre el trabajo del peso y las energías potenciales gravitatorias. Ahora veamos, volviendo a la situación, entonces obtuvimos el trabajo asociado a la caída de la caja. Ahora vamos a imaginarnos al revés, que la caja está en la parte de abajo y yo la quiero subir. Entonces, calcule cómo va a ser ese trabajo para volverla a colocar en la posición inicial. Nos da que es el peso por la altura por el coseno de 180 grados, que si nosotros hacemos el coseno S en la calculadora vamos a ver que vale menos 1, entonces este segundo trabajo nos da menos peso por la altura, o por la distancia, en realidad no es una altura. ¿A qué nos lleva? Que si yo sumo los dos trabajos, el trabajo total me termina dando 0. Bueno, esta es otra forma de verificar que esta fuerza es conservativa. Cualquiera que haga un ciclo de la forma que sea
y arranque en un lugar de toda una vuelta y vuelva al mismo lugar, si la fuerza es conservativa, el trabajo total me va a dar 0. Entonces, esto nos lleva a decir que el peso es una fuerza conservativa. Y ahora vamos a ver un segundo ejemplo que tiene que ver con la fuerza de roce. Imaginemos que este cofre lo quiero trasladar a una distancia de. Por definición, la fuerza de roce siempre es opuesta al movimiento. Entonces, cuando calculo el trabajo, ese trabajo va a ser fuerza de roce por esa distancia por el coseno de 180 grados y me va a dar menos fuerza de roce por distancia. Ahora, cuando quiero volver a la posición inicial, voy a calcular el segundo trabajo que me lleva a volver al punto inicial. Entonces, de nuevo, la distancia que tengo que recorrer es d, pero ahora para el otro lado. Y de nuevo, por definición, la fuerza de roce siempre es opuesta al movimiento. Entonces, de nuevo, d y la fuerza de roce quedan opuestas y entonces sigue siendo el ángulo 180. Eso me lleva de nuevo a que tengo el coseno de 180 y el trabajo 2 me vuelve a dar menos fuerza de roce por distancia. Entonces, ¿qué concluimos acá? Que el trabajo total, cuando yo hago la suma de los dos trabajos, me da menos 2 por la fuerza de roce por distancia. Es decir, no me da 0. Si no me da 0, entonces la fuerza de roce es no conservativa. Esta es la forma típica para probar con cualquier fuerza, elegir una situación sencilla con un ejemplo que vaya y vuelva al punto inicial de donde partió. Y entonces no vamos a hacer con todas las fuerzas, vamos a directamente agruparlas en general. La conclusión es que todas las fuerzas que existen, el peso, la tensión, la normal, el roce, la división es esta. El peso es la conservativa y el resto son no conservativas. Aunque realmente en general, casi la mayoría de las veces, la normal y la tensión no van a ser fuerzas que aporten al trabajo no conservativo, pero bueno, uno nunca sabe, entonces por las dudas la vamos a dejar en este conjunto. Siempre la que es más importante y nos va a dar un trabajo distinto de 0 es la de roce. Y entonces, siguiendo con esta línea y volviendo a la idea de trabajo y energía, vamos a poder separar el trabajo también como el trabajo total, escrito como el trabajo de las fuerzas conservativas y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y como vimos en una de las filminas anteriores, el trabajo total lo podíamos escribir como la diferencia de la energía cinética. El trabajo conservativo, como vimos recién, que va a ser el único que vamos a tener, es el del peso, y antes hicimos ese comentario que lo podíamos escribir como menos diferencia de energía potencial. Bueno, y si nosotros sustituimos eso, lo que vamos a, bueno, y lo juntamos, las dos energías, la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial nos da la diferencia de energía mecánica. Entonces la conclusión es que la diferencia de energía mecánica está igualada al trabajo no conservativo. Esto que parece muy matemático, en realidad me dice algo muy evidente. Si ustedes patean una pelota en el piso y la pelota con el tiempo se frenó por el roce que hay. Entonces la pelota tenía inicialmente una energía que se la dieron ustedes cuando generaron la patada y de golpe se les terminó acabando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue esa energía? Bueno, se fue a través de ese trabajo que estaba haciendo la fuerza de roce. Es decir, la fuerza de roce absorbió esa energía justamente porque había roce y lo que termina haciendo ese roce es luego transformándola en calor. Entonces, se va a disipar por efectos térmicos, que acá no lo vamos a analizar. Pero la idea es esta. Bueno, tenemos una cierta energía. Si se pierde es porque el roce nos la está haciendo perder. Y partiendo de esta conclusión vamos a definir un teorema que es fundamental en la física, que es el teorema de conservación de la energía, que también parece bastante evidente, porque ¿qué dice? Que si la suma de los trabajos no conservativos son 0, es decir, si del lado izquierdo tenemos un 0, entonces la energía mecánica se conserva. ¿Esto qué quiere decir? Es simplemente que va a valer lo mismo en cualquier punto del recorrido. Y ahora vamos a ver dos situaciones con roce y sin roce para ver qué sucede. Veamos el caso de este chico. Fíjense que acá en la parte lateral vamos a tener
las barras que nos van a indicar las energías. En este primer caso vamos a pensar que tenemos el caso ideal de no tener fricción. Fíjense que inicialmente este chico está quieto, pero que está teniendo una altura. Entonces fíjense que la energía total es solo altura. Perdón, que la energía mecánica total solo está relacionada con la altura, que es la energía potencial gravitatoria. Entonces lo voy a soltar y fíjense como no va a haber fuerzas de fricción y en la normal todo el tiempo en este caso está perpendicular al desplazamiento, entonces va a terminar generando un trabajo nulo. Entonces fíjense que la energía mecánica total no va a cambiar, pero sí van a cambiar las energías que la forman. Es decir, que la energía mecánica total se conserve, no quiere decir que las otras no se van a modificar, pero se van a modificar de tal manera que lo que suma una baje la otra. Entonces vamos a soltarlo. Fíjense cómo cambian acá energía cinética y energía potencial. ¿Y qué tiene de interesante esto? Que vuelve al punto inicial, porque no hay fuerza de fricción. Entonces este chico puede seguir oscilando en este recorrido medio extraño y medio curvo con su patineta todo el tiempo que quiera, porque no hay pérdidas de la energía. Entonces esto que aparece acá, energía térmica, nunca va a aparecer justamente debido a esa situación que estaba mencionando, porque solo cuando aparezca roce, la energía, como decía, el roce genera calor y así se nos va a ir ese tipo de energía. Entonces, y esto así puede estar todo el tiempo y aburre, así que vamos a apagarlo. Ahora vamos a pensar que hay una situación con roce. Acá le modifico y vamos a volver a poner al chico en el punto inicial y lo vamos a soltar. Entonces, me olvidé poner play. Ahí estamos. Entonces, fíjense que empieza a aumentar la energía térmica hasta el punto en que se frene y ahí toda la energía se transformó en energía térmica. Fíjense que así le oscila perdiendo la energía, ahí va aumentando un poquito la altura, un poquito la velocidad, se van condensando, pero todo el tiempo ese roce va generando cada vez más pérdida por energía térmica hasta que se consuma y quede completamente disipada por energía térmica. Es decir, la energía nunca se va a desaparecer, se va a transformar en algo menos útil. La energía térmica es una de esas energías. Bueno, veamos otro caso donde el recorrido es un poco más extraño, como si fuera un recorrido tipo de montaña rusa, podríamos decir. Entonces, el patinador acá vamos a tirarlo sin ningún tipo de fricción. Y antes de tirarlo, vamos a poner las barras de energía, así nos ayudan. Bueno, nos quedó ahí. Pero ahí lo lanzamos. Vamos a ver qué sucede. Y ahí se nos fue nuestro patinador. Entonces, en todo el recorrido fue cambiando, lo vamos a poner de nuevo, todo el recorrido va cambiando potencial por cinética, va bajando potencial por cinética, los lugares más bajos tienen más cinética, los lugares más altos tienen mayor potencial. ¿Ven? Ahora vamos a hacer la misma situación con un poco de fricción y a ver si logra dar de vuelta el loop o dar vuelta al círculo o si llega a completar la situación. Entonces empecemos. Ahí empieza a perder energía, bueno, lo logró, pero fíjense que antes podía salir despedido y ahora no. Y ahora cuando pega la vuelta, ¿podrá? No pudo dar la vuelta el loop. ¿Eso por qué? Porque ya no tiene tanta energía y ahora va a oscilar hasta que se detenga. Entonces, ¿qué está pasando? En este caso, la energía de nuevo se está disipando de forma térmica debido al roce.